Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Romances secretos, peleas interminables y rumores al respecto. Suscríbete para enterarte de todo. Cenk Torun volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una publicación breve, pero demoledora. Es más fácil conocerse a uno mismo cuando se está solo, escribió el actor en sus redes sociales, acompañado de una imagen melancólica mirando el mar. Sus seguidores se lanzaron de inmediato a la sección de comentarios, convencidos de que esas palabras escondían una gran verdad: la tristeza de un corazón roto. ¿Acaso hablaba de Mahsine Meravet? Todo apunta a que sí. En cuestión de minutos, las redes comenzaron a llenarse de especulaciones. Muchos interpretaron el mensaje como una indirecta directa a su relación con Mahsine. La pareja, que durante meses fue el centro de atención con su romance apasionado dentro y fuera del set de Esaret, parece atravesar ahora una tormenta emocional. El tono de la publicación de Cenk, reflexivo y dolido, no deja lugar a dudas. Algo ha cambiado profundamente. Algunos fans se sintieron identificados con sus palabras, otros le rogaron que no se rindiera tan fácilmente. Pero también hubo quienes le preguntaron abiertamente: ¿Mahsine te hizo esto? Cenk no respondió a ninguno de los comentarios. El silencio del actor fue aún más elocuente que su frase. La fotografía, con un cielo gris y su mirada perdida en el horizonte, completó el rompecabezas emocional. En círculos cercanos a la producción, se comenta que Cenk ha estado distante durante los últimos días. Fuentes del equipo de rodaje afirman que, si bien cumple con su trabajo de forma profesional, su energía no es la misma. Está ahí, pero no está. Se ve afectado. Se nota que algo le pesa, dijo un miembro anónimo del staff. Nadie se atreve a preguntarle directamente, pero todos lo notan. Mientras tanto, Mahsine permanece en silencio. No ha hecho declaraciones ni publicaciones que respondan a la frase de Cenk. Sin embargo, algunos usuarios notaron que ya no le ha dado me gusta a sus últimas fotos, lo cual ha desatado aún más los rumores. ¿Hay una ruptura en puerta? ¿O se trata simplemente de un mal momento? Lo cierto es que el público está al borde del asiento, esperando una señal clara. Este aparente distanciamiento ha abierto un abanico de teorías. Una de las más repetidas sugiere que Cenk está molesto por el estilo de vida más libre y social de Mahsine. A ella se la ha visto recientemente en cenas y eventos sin su pareja, luciendo espectacular y sonriente. ¿Acaso esto habría despertado celos o inseguridades en el actor? Nada está confirmado, pero todo parece indicar que algo se quebró. Los seguidores más fieles de la pareja se niegan a aceptar un final. En redes abundan los montajes, los mensajes de aliento y las frases de esperanza. Algunos incluso revivieron momentos románticos del pasado, como el famoso vídeo en el que Cenk le canta a Mahsine entre risas. Pero ese Cenk ya no es el de ahora. El de ahora escribe sobre la soledad, sobre conocerse a uno mismo, sobre estar lejos. En el mundo del espectáculo, las frases ambiguas suelen esconder verdades explosivas. Y esta no es la excepción.
Es más fácil conocerse a uno mismo cuando se está solo, no es una simple reflexión de autoayuda. Es el eco de un corazón que ha sufrido, que ha perdido, o que teme perder. Zeng no necesita escribir más para que se entienda que está atravesando un momento difícil. Muchos también interpretaron sus palabras como un reproche. Tal vez Zeng sienta que ha dado más de lo que ha recibido. Tal vez creyó en una historia que no terminó como esperaba. Tal vez, simplemente, se cansó de esperar un gesto que nunca llegó. Porque a veces, el silencio del otro dice más que 1000 gritos. Y en este caso, el silencio de Maasine se está volviendo ensordecedor. En los foros de fans se analizó cada palabra, cada coma. Conocerse a uno mismo cuando se está solo también puede significar un nuevo comienzo, una etapa de reconstrucción personal. ¿Está Zeng cerrando un ciclo? ¿O está intentando salvar algo que se le escapa de las manos? Lo que está claro es que está dolido. Y que ha elegido compartir ese dolor con el mundo. Lo más impactante es que esta publicación llega justo cuando todos creían que la relación iba viento en popa. Hace apenas unas semanas, Zeng y Maasine aparecieron juntos en una cena privada, abrazados y sonrientes. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Fue todo una fachada para las cámaras? ¿O las cosas se deterioraron tan rápido que ni ellos lo esperaban? Nadie tiene la respuesta. La prensa del corazón ya se hizo eco de la situación. Algunos medios aseguran que la pareja se habría tomado un tiempo. Otros, más sensacionalistas, ya hablan de una ruptura definitiva. Pero hasta que alguno de los dos protagonistas hable, todos son hipótesis. Lo único cierto es que Zeng está atravesando un momento de introspección. Y que ha decidido hacerlo público. Maasine, por su parte, no ha borrado ninguna de sus fotos con Zeng. Algunos lo interpretan como una buena señal, otros creen que simplemente no quiere remover el pasado. Lo cierto es que hay una tensión evidente. El cuento de hadas que enamoró a miles parece estar en pausa, o en su capítulo final. Y el público, que ha seguido esta historia como si fuera una telenovela real, exige respuestas. Hay quienes aseguran que todo esto es parte de una estrategia. Que la publicación de Zeng no es más que una jugada para llamar la atención o generar expectativas antes de algún anuncio importante. Pero los que lo conocen de cerca dicen que no es su estilo. Zeng no juega con sus emociones. Si escribe algo así, es porque lo siente de verdad, comentó una fuente cercana. A pesar del revuelo, hay algo esperanzador en el mensaje. Porque conocerse a uno mismo también puede ser el primer paso hacia una mejor versión de uno mismo. Tal vez este sea el camino que Zeng necesita para sanar, crecer y quizás reencontrarse con Maasine en un momento más claro. Porque las grandes historias de amor también tienen capítulos oscuros. La historia entre Zeng Torun y Maasine Meravet sigue generando titulares, debates y emociones encontradas. Lo que parecía una historia de amor de ensueño está enfrentando su mayor desafío. ¿Podrán superarlo? ¿O estamos presenciando el final de una era? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, Zeng ha dejado claro que la soledad también habla. Y habla fuerte.